Hola crack, bienvenido a otro nuevo video del canal, donde hoy te traemos cómo se jugará la jornada 8 en la Liga Española temporada 2025-2026. Hoy yo en este video te traigo la hora y fecha de los 10 partidos confirmados que conforman esta jornada 8 en la Liga Española. Bueno, y comenzamos. Bueno, y la acción de la jornada 8 se jugará entre el viernes 3 de octubre y el domingo 5 de octubre. Bueno, he dicho esto, el primer partidazo de la jornada 8 es el encuentro entre el equipo de Osasuna versus el equipo de Getafe. Este partido es el único que se jugará el viernes 3 de octubre y se jugará en países como España a las 9 de la noche, en Estados Unidos en la costa oeste a las 12 del mediodía y en países como Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala a la 1 de la tarde. En México, Ciudad de México se jugará a la 1 de la tarde y en países como Panamá, Colombia, Perú y Ecuador se jugará a las 2 de la tarde y en países como Venezuela y Bolivia se jugará a las 3 de la tarde y en países como Paraguay, Chile, Uruguay y Argentina y Brasil se jugará a las 4 de la tarde. Bueno, y el segundo partidazo nos trae un encuentro entre los equipos de Real Oviedo versus el equipo de Levante. Este es el primer partido que se jugará el sábado 4 de octubre y se jugará en países como España a las 2 de la tarde, en Estados Unidos en la costa oeste a las 5 de la mañana y en países como Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Guatemala se jugará a las 6 de la mañana. En México, Ciudad de México se jugará a las 6 de la mañana y en países como Panamá, Colombia, Perú y Ecuador se jugará a las 7 de la mañana y en países como Venezuela y Bolivia se jugará a las 8 de la mañana y en países como Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil se disputará este partido a las 9 de la mañana. Bueno, y el tercer partido nos trae el encuentro entre los equipos de Girona versus el equipo de Valencia. Este partido se jugará el sábado 4 de octubre y se jugará en países como España a las 4 y 15 de la tarde, en Estados Unidos en la costa oeste a las 7 y 15 de la mañana y en países como Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Guatemala a las 8 y 15 de la mañana. En México, Ciudad de México se jugará a las 8 y 15 de la mañana y en países como Panamá, Perú, Colombia y Ecuador se jugará a las 9 y 15 de la mañana y en países como Bolivia y Venezuela a las 10 y 15 de la mañana y en países como Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil a las 11 y 15 de la mañana. Bueno, y el cuarto partido nos trae un buen encuentro entre los equipos de Athletic Club de Bilbao versus el equipo del Mallorca. Este partido se jugará el sábado 4 de octubre y se jugará en países como España a las 6 y 30 de la tarde, en Estados Unidos en la costa oeste a las 9 y 30 de la mañana y en países como Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala a las 10 y 30 de la mañana. En México, Ciudad de México se jugará a las 10 y 30 de la mañana y en países como Panamá, Colombia, Perú y Ecuador se disputará este partido a las 11 y 30 de la mañana y en países como Venezuela y Bolivia se jugará a las 12 y 30 del mediodía y en países como Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil se jugará este partido a las 1 y 30 de la tarde. Bueno, y el quinto enfrentamiento nos trae un partidazo entre el equipo de Real Madrid versus el equipo del Villarreal. Este es el último partido que se jugará el sábado 4 de octubre. Bueno, y como acto extra, este partido se jugará en el estadio de Santiago Bernabéu y se jugará en países como España a las 9 de la noche. En Estados Unidos, en la costa oeste, se jugará a las 12 del mediodía y en países como Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala se jugará a la 1 de la tarde. En México, Ciudad de México se jugará a la 1 de la tarde y en países como Panamá, Colombia, Perú y Ecuador se jugará a las 2 de la tarde y en países como Venezuela y Bolivia se jugará a las 3 de la tarde y en países como Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil se disputará este partidazo a las 4 de la tarde. Bueno, y el partido número 6 nos trae el encuentro entre los equipos del Deportivo Alavés versus el equipo de Elche. Este es el primer partido que se jugará el domingo 5 de octubre y como acto extra se jugará en el estadio Mendy Zorroza. Bueno, y se jugará en países como España a las 2 de la tarde. En Estados Unidos, en la costa oeste, se jugará a las 5 de la mañana y en países como Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala se jugará a las 6 de la mañana. En México, Ciudad de México se jugará a las 6 de la mañana y en países como Panamá, Colombia, Perú y Ecuador se jugará a las 7 de la mañana y en países como Venezuela y Bolivia se jugará a las 8 de la mañana y en países como Paraguay, Chile,
Uruguay, Argentina y Brasil se disputará este partidazo a las 9 de la mañana. Bueno, y el partido número 7 nos trae el encuentro entre los equipos de RC de Español de Barcelona versus el equipo de Real Betis. Este partido se jugará el domingo 5 de octubre y como dato extra se jugará en el estadio RC Estadio de Barcelona y se jugará en países como España a las 6:30 de la tarde. En Estados Unidos, en la costa oeste, se jugará a las 9:30 de la mañana. Y en países como Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala se jugará a las 10:30 de la mañana. Y México, Ciudad de México se jugará a las 10:30 de la mañana. Y en países como Panamá, Colombia, Perú y Ecuador se jugará a las 11:30 de la mañana. Y en países como Venezuela y Bolivia se jugará a las 12:30 del mediodía. Y en países como Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil se disputará este partidazo a las 1:30 de la tarde. Bueno, crack, si te está sirviendo esta información, no olvides de apoyarme con un like, además de suscribirte. Bueno, y continuamos. Bueno, y el partido número 8 nos trae un buen encuentro entre los equipos de Real Sociedad versus el equipo del Rayo Vallecano. Este partido se jugará el domingo 5 de octubre y como dato extra se jugará en el Real Arena de San Sebastián. Bueno, y se jugará en países como España a las 6:30 de la tarde. En Estados Unidos, en la costa oeste, se jugará a las 9:30 de la mañana. Y en países como Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala, se jugará a las 10:30 de la mañana. En México, Ciudad de México, se jugará a las 10:30 de la mañana. Y en países como Panamá, Colombia, Perú y Ecuador, se jugará a las 11:30 de la mañana. Y en países como Venezuela y Bolivia, se jugará a las 12:30 del mediodía. Y en países como Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil se jugará este partido a las 1:30 de la tarde. Bueno, y el partido número 9 nos trae el encuentro entre los equipos de Celta de Vigo versus el equipo de Atlético de Madrid. Este partido se jugará el domingo 5 de octubre y se jugará en países como España a las 9 de la noche. En Estados Unidos, en la costa oeste, se jugará a las 12 del mediodía. Y en países como Costa Rica, Nicaragua, El Salvador y Honduras a la 1 de la tarde. En México, Ciudad de México se jugará a la 1 de la tarde. Y en países como Panamá, Colombia, Perú y Ecuador se jugará a las 2 de la tarde. Y en países como Venezuela y Bolivia se jugará a las 3 de la tarde. Y en países como Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil se jugará este partido a las 4 de la tarde. Bueno, y el partido número 10 que cierra el telón de la jornada 8 de la Liga Española es el partidazo entre el equipo del Sevilla versus el equipo del Fútbol Club Barcelona. Este partido se jugará el domingo 5 de octubre. Bueno, y como acto extra, este partido se jugará en el estadio de Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla y se transmitirá en España por Movistar La Liga. Bueno, y se jugará en países como España a las 4:15 de la tarde. En Estados Unidos, en la costa oeste, se jugará a las 7:15 de la mañana. Y en países como Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala, a las 8:15 de la mañana. En México, Ciudad de México, se jugará a las 8:15 de la mañana. Y en países como Panamá, Colombia, Perú y Ecuador, se jugará a las 9:15 de la mañana. Y en países como Venezuela y Bolivia, se jugará a las 10:15 de la mañana. Y en países como Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil se disputará este partidazo a las 11:15 de la mañana. Bueno, crack, y hasta aquí ha llegado la información de cómo se jugará cada uno de los 10 partidos que conforman la jornada 8 de la Liga Española. Pero yo quiero que tú me dejes en los comentarios para ti cuál será el partido más emocionante de esta jornada 8. Además, crack, no olvides de apoyar a este humilde servidor interactuando con un like, porque así me animo a seguir trayéndote contenido. Bueno, también no te olvides de suscribirte, ya que estaré trayéndote toda la información de cada jornada de la Liga Española. Bueno, y te espero en un próximo video.